Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Monstruos, quizá no, pero lo que sí que es seguro es que los peores monstruos son los que creamos nosotros mismos. Y habíamos terminado en la primera parte con ese quinto bloque, que eran los tipos de monstruos y los temores que representan. Y vamos ahora con el sexto, que es la supervivencia y los monstruos de la infancia. Porque nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿los monstruos siguen vivos? ¿O todavía, por ejemplo, se cuenta la historia del Coco o la Santa Compañía en los pueblos? ¿Se sigue manteniendo la tradición del monstruo? ¿Siguen vivos o cada vez son menos? Javier. Yo creo que cada vez a nivel de tradición oral se va perdiendo, evidentemente. La Santa Compañía, lo hablaba hace poco con Fernando Cortizo, que ha hecho un documental, si os interesa el tema, maravilloso, que se llama Buscando a la Santa Compañía, y que se fue por distintas aldeas de Galicia preguntando a la gente y recogió testimonios de viva voz de ancianos, que muchos de ellos ya han muerto, que la recordaban, pero hoy en día es complicado encontrarla. Yo creo que va a evolucionar de forma distinta. La tradición oral como tal, evidentemente es algo cambiante, algo fluctuante. No es lo mismo las leyendas que se contaban en el siglo, que nos han llegado, el siglo XV o XVI, que las que se pueden contar ahora. Ahora tenemos una comunicación mucho más fluida gracias a las redes sociales y a internet, pero eso también genera una nueva forma de contar leyendas. Tú lo comentabas al principio, los creepypastas, las leyendas urbanas que han evolucionado hasta adaptarse a internet, es otro tipo de narrativa, pero que también recoge todos esos miedos atávicos, todos esos personajes a veces que vienen de la tradición oral y lo adaptan pues a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo. Sobre todo evoluciona, es lo que estamos diciendo. ¿Tú crees que la tradición oral no ha desaparecido? Es que yo aquí soy un poco vehemente. ¿Crees que se puede hablar de tradición oral en el primer mundo? Sí. En España te digo yo que tengo compañeros antropólogos, por ejemplo, aquí otra recomendación de podcast, hay una asociación en Cantabria que se llama Etnocant, que recoge una barbaridad de testimonios de ancianos y tienen un podcast, y en cada podcast muchas veces... pero son ancianos, me refiero, gente más o menos joven, muchas veces. De hecho es curioso porque en los pueblos los niños pequeños son los depositarios de los cuentos y de las creencias de los mayores, porque a los hijos de esos abuelos pues no les interesaba y se lo contaban a los nietos, ¿no? Pero son pueblos de muy interior, me refiero, ¿son pueblos de muy interior? No, o pueblos grandes. No te creas, evidentemente, pues si te vas, yo que sé, a Madrid o a Málaga, pues evidentemente va a ser mucho más complicado, pero sigue habiendo, lo que pasa es que no hay mucha gente que los recoja, evidentemente, no es se han perdido mucho y han muerto un montón de personas sin contar esas historias, pero sigue habiendo lo que yo es que te lo preguntaba porque consideraba que literalmente en el primer mundo, obviamente no un 100%, pero se podía considerar desaparecido, por eso te lo preguntaba. En su mayor parte seguramente, o sea, pero sigue habiendo. Es por lo que te contaba antes, de que ahora la gente me parece que funciona de otra manera, no se conforma normalmente con escuchar, no sé que sea algo político y demás, pero cuando habla de este tipo de cosas enseguida busca información, enseguida busca, que parece que si algo no está en internet ya no existe, ¿sabes? Ya. Sí, fíjate, yo ahora mismo tengo un proyecto entre manos, lo comentaba antes, con relación con la mitología de Andalucía. Si tú pones mitología de Andalucía en Google no te va a salir nada, te van a salir los mismos 4 artículos, pero hay una cantidad recogidas para antropólogos. Lo que pasa es que nadie se ha molestado en buscarla y en documentarla, pero pero es que los chavales no van a ir a una biblioteca, o lo digitalizas ahora, o sí, nosotros todavía sí, lo que tú has dicho, los abuelos y demás, pero joder, parece que tenemos el acceso a toda la información a vida y por haber, pero lo que tú estás comentando, toda esta información, como no se digitalice, acabará desapareciendo también. El problema de hoy día es que si no está en internet, no existe. Claro, entonces si no lo digitalizas, es como dice Guillermo, si no lo digitalizas o lo subes a internet, pues no existe, por mucho que... Claro, pero me parece una pena, porque yo siempre pensé que internet era una herramienta que te cagas, y estoy viendo que claro que es una herramienta, pero se utiliza como sustitución, como el artículo que te pasé de la IA, que ya empieza a haber gente que cree que es un dios y hay una nueva religión con la IA. Es que, en fin, bueno, no me quiero meter. Qué miedo. En serio, había un artículo que ya hablaba de eso, era acojonante verlo, pero es que ya hay vídeos de chavales, por ejemplo, que siguen a hallados, por poner un ejemplo así de aquí más cercano, que ya te hacen vídeos en el que ya solo confían en
la IA ha dejado a sus amigos, solo hablan con la IA, pero chavalitos, y empieza a verse, ¿no? Obviamente no es algo general y obviamente no es algo masivo, pero se empieza a ver ese puntito, y pensando en cómo caemos en este tipo de trampas, o en que la religión, bajo mi punto de vista, con la educación universitaria no debería existir, pero todavía queda, y todavía queda, pues bueno, al final sustituyes la religión y esta cosa por la IA, por lo que sea, ¿no? Todo esto que estamos hablando simplemente se transformará de algún modo. Sí, y también hemos visto aquí en el podcast, hemos visto que la gente está teniendo relaciones sentimentales con Alexa, con la inteligencia artificial. Sí. Es decir, hay gente que están desarrollando sentimientos hacia una máquina. Y esto no es ciencia ficción, esto está pasando, está empezando a pasar. Que te diga, le han convertido como el oráculo, como si fuera un oráculo de Delfos y cosas así, obviamente. Claro, son los nuevos dioses, que ya lo comentaba Neil Gaiman, que hemos descubierto recientemente que es una persona deleznable, ¿no? Pero en American Gods los nuevos dioses son la tecnología. Eso es así. Bueno, hasta que no haya juicio, todo son suposiciones. Pero bueno, Bueno, pues va a dejarlo ahí. Ya, bueno, no es que no lo sé, no me gusta juzgar a la gente hasta que no haya una sentencia. El tío lo ha reconocido, pero bueno, no es a mí hasta que no haya una sentencia firme no me gusta juzgar a la gente, pero bueno. No, pero por lo que ha reconocido ya es bastante, pero bueno, en cualquier caso en el libro, para quien no lo conozca, ¿no? Hay una guerra entre los dioses antiguos, los dioses de la mitología, y los dioses nuevos, ¿no? Que son sí, efectivamente, son la televisión, internet, ¿no? Es un libro del principio de los 2000, pero ya en esa época el tipo tuvo visión y lo vio que eran los ese puntito que le mete a mí me flipó mucho, me gustó mucho ese. ¿Sabes qué pasa, Javier? Fíjate que parece algo obvio, pero esa asociación que hizo me pareció magistral. ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta cuando se habla de un autor tan conocido o tan importante como por ejemplo Neil Gaiman, no me gusta sacar los trapos sucios, o no me suele gustar sacar los trapos sucios, porque tendemos a mezclar la vida privada de la gente con su obra. Entonces solemos desdeñar o despreciar la obra por culpa de la vida, y yo soy de la opinión de que no podemos mezclar el arte con su vida privada. Entonces, pero bueno, tenemos que separar la obra del autor, es lo que yo quería decir. Es un tema de interesante y con mucho debate. Bueno, lo hemos hablado ya aquí en este podcast, pero digo que yo separo la obra del autor, por eso digo que tú puedes... Me parece totalmente respetable. Sí. Entonces, pues bueno, volviendo a lo que son los monstruos. Entonces, tú dices que sí, que hay zonas de España, sobre todo en pueblos de interior, que estas criaturas siguen vivas, inclusive que hay gente joven que las cuenta. Sí, evidentemente muchísimo menos, como ya digo, el 90% igual se ha perdido, pero sigue habiendo, y yo creo que la profesión porque no ganan mucho, el trabajo del folclorista, del antropólogo dedicado a las creencias mágicas en concreto, es documentarlas y desgraciadamente si no hay porque hoy en día como pervive la leyenda es de dos formas, que lo habéis dicho, escritas o por tradición, ya sea de fiestas, de festejos, de aniversario, y eso tiene mucho que ver las asociaciones y las figuras públicas, los ayuntamientos, las consejerías de cultura, etcétera. Y yo creo que poquito a poco se van dando cuenta, y en los últimos tiempos ha habido mucha recuperación de estas tradiciones, sobre todo por ejemplo de mascaradas, que sabéis que durante el franquismo muchas se prohibieron porque era algo que no gustaba al régimen, y en los últimos años pues se han ido recuperando, y evidentemente pues gran parte de los componentes pues igual se han perdido por el camino, pero bueno, ya tardará, la gente no tardará en darle a otros nuevos. España era un caso un poquito diferente, porque mucha de la culturalidad que teníamos en las diferentes comunidades, pues no, tú has dicho, no gustaba. Claro, si eso es el problema y lo bonito de España es la fragmentada que está, ¿no? Y dentro de que pertenece a la mitología, todas las creencias están en la mitología indoeuropea, en cada comunidad se le da una forma muy particular, y eso es lo chulo. No tienen que ver, pero parecen muy distintas las creencias, por ejemplo, de Galicia con las de Andalucía, aunque hay cosas muy similares, cada una es un mundo. Pero enriquece, te ayuda a aprender por cómo funciona, cómo piensa, es que es conocimiento, y el conocimiento es difícil. Yo la geografía de España, yo era un negado para geografía, y con el tema de estudiar mitología pues se me ha acabado, o sea, ya me... Hombre, a ver, no elegías mal, no elegías mal, a ver. Fíjate. A ver, una pregunta que te hago, Javier, porque tú has dicho antes una cosa interesante. Los dioses antiguos con los dioses nuevos, ¿no? Como tenemos en cuenta que hoy los niños de hoy día al final
acceden a redes sociales, internet, etcétera, hemos sustituido los monstruos clásicos por los creepypastas en internet. Y entre estos creepypastas o monstruos podemos encontrar, por ejemplo, a Momo o a Slenderman. Entonces, ¿tú crees que los monstruos clásicos o los monstruos ibéricos, por ejemplo, ya sé como los que tú hablas en tu libro, pueden competir como por ejemplo con Momo o Slenderman? ¿O digamos que ya son cosas del pasado los monstruos clásicos y dan pie a estos nuevos? Sí, son como venimos diciendo en el programa, son evoluciones, son fases de unas mismas historias. Evidentemente yo creo que la gran mayoría de monstruos del libro, todo un niño coges mi libro y dice, oye, te voy a asustar con el hombre con el sacamanteca. Y hoy día, o sea, solo tienes que poner la televisión para ver cosas mucho más fuertes en las noticias, ¿no? Yo creo que son evoluciones, son fases, son etapas, y el Enderman pues coge mucho de esos hombres del saco, de esos asustadores, de esos secuestraniños, y lo lleva a su terreno. La tradición oral y los creepypastas se parecen en que son en la creación colectiva. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.